Daniel Bernabé, ¿Qué tal? muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas Escritor tardes. y periodista y librero durante 10 años. También. Que a mí eso me parece muy importante subrayarlo y máxime en este momento. Me alegra que lo recuerdes. Cuéntanos, autor, voy a decir entre otros, Sí. de La trampa de la diversidad y La distancia del presente, reciente, con mucho éxito, por cierto. Cuéntanos por qué decidiste colaborar con Comisiones Obreras y escribir un relato, además, explícalo tú, ¿de qué va? Sí, pues fíjate, comparto tema de relato con Olga. Por algo será. Nos acercamos al asesinato, a la matanza de Atocha, uno de los episodios más convulsos, pero también esperanzadores en la resolución popular que tuvo, ¿no? En el sentido de que concitó una fuerza que no se había visto hasta entonces o no se había visto después de muchas décadas en este país, ¿no? Agradecer al sindicato, a Comisiones Obreras, que apueste por la cultura. Que esto no es sencillo, porque no solamente es apostar por la cultura de forma abstracta, bueno, pues queremos editar libros, sino que se editen libros que objetivamente sean útiles y que objetivamente sean libros de cultura de clase. Al final, yo cuando he estado leyendo este Conciencia de Clase, igual que el anterior, es un libro que yo estoy convencido que esta palabra va a aparecer mucho, es un libro que tiene memoria para explicarnos de dónde venimos. Pero no es solo, desde mi punto de vista, una mirada al pasado. No es solamente recordar como desde una perspectiva nostálgica, como los que ya llegamos a una meta, a un punto de final y miramos atrás. No. Recordamos para saber dónde estamos, de dónde venimos y probablemente hacia dónde vamos, ¿no? Esto se llama dar contexto a las cosas. Que nadie minusvalora los libros. Porque en este momento en que todo el mundo lee mucho, leemos pildoritas, leemos fragmentos y apenas nos enteramos de nada. Seguramente no haya habido ninguna época en la que se haya leído tanto como en esta. Lo que pasa es que leemos a cachos, con lo cual no nos acabamos de enterar de lo que estamos leyendo. No tenemos una globalidad. Leer libros por eso es importante, porque quien se lee este libro no solamente va a tener memoria, no solamente va a saber de dónde venimos, sino solamente va a tener una serie de brújulas para poder encarar, digamos, o para poder ver o para poder analizar los problemas que tenemos ahora mismo, sino que también va a tener algo presente que yo creo que es la cotidianidad y la emoción. Lo digo porque todos los que estamos aquí probablemente nos guste leer, además de escribir, y yo hasta que descubrí determinadas tradiciones literarias, a mí siempre me faltaba algo en los libros, ¿no? Porque se levantaban sus protagonistas por la mañana y de repente vivían un gran romance. Otros salían a la calle y vivían una gran aventura. Otros se veían envueltos en un terrible asesinato. Pero ninguno de ellos iba a trabajar. Ninguno de ellos cogía el metro, ninguno de ellos tenía que pagar el alquiler, ninguno de ellos tenía que hacer frente a ese factor que mueve el mundo, pero que permanentemente, por una conciencia de clase, no precisamente de clase trabajadora, había desaparecido del panorama literario internacional. No éramos nada. Y esto lo volvemos a ver ahora cada día. Lo volvemos a ver cuando de repente, por ejemplo, si recordáis en el confinamiento, en el inicio de esta terrible pandemia, de repente sucedían cosas en nuestro mundo y en nuestra sociedad y nos acordamos que esas cosas sucedían porque había unas personas que trabajaban y que recogían la basura todos los días y que hacían que las centrales térmicas se movieran y que hacían efectivamente pues, que nuestra sociedad funcionara, y los llamamos trabajadores esenciales, ¿no? Al final, la clase trabajadora parece que ha sido barrida también de la ficción por una necesidad precisamente de que olvidemos quiénes somos y de borrar esa conciencia. En este libro no solamente vamos a encontrar, yo creo, los grandes acontecimientos, sino que también vamos a encontrar esas pequeñas cotidianidades que nos reflejan. Y es muy importante el reflejo para al final formar conciencia y formar identidad. Y ya para acabar, Sí. Creo que este es un libro que también le podemos aplicar una palabra, que es la palabra colectivo. Sí. El hecho de que no lo haya escrito solamente una persona, sino que lo hayamos escrito diferentes escritores, periodistas, narradores, al final lo que proporciona es una serie de visiones diferentes, pero que sin embargo, sin haber hablado entre nosotros, comparten un hilo común, lo cual demuestra que existe una cultura de clase. Pues muchas gracias, Daniel. Efectivamente, qué importantes son esas historias cotidianas para identificarnos todos en el colectivo y en la necesidad de quienes luchan por ese colectivo, por los derechos de ese colectivo.